Vamos a decir: oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Vamos con las palmas. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma linda está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma linda está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, mi alma linda está. Vamos, cante con gozo, cante al Señor. Es para el Señor que lo estamos haciendo. Un fuego ardiente está llenando mi alma. Un fuego ardiente está llenando mi ser. Un fuego ardiente está llenando mi alma. Un fuego ardiente está llenando mi ser. Porque tenemos el corazón contento, por eso le alabamos con todo el corazón. Porque tenemos el corazón contento, por eso le alabamos con todo el corazón. Canta y aplaude con voz al Salvador, porque ha llegado hasta aquí
Jehová. Vamos a cantar. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Salmos a tu nombre, bueno es alabarte Jehová, cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que sana? ¿Y quién es el que salva? Salmos a tu nombre, anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Cantamos maravilloso cuando comienza el amanecer, con su bonito canto, Padre bendito, con tu poder. Cantamos amarillo cuando comienza el amanecer, con su bonito canto, Padre bendito, con tu poder. Cantan, cantan, con alegría. Cantan, cantan, con alegría. Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría. Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría. Oh fuego, ven, oh fuego, ven, oh fuego, ven, enciende la congregación, enciende hoy mi corazón. Oh fuego, ven, 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 enciende la congregación, enciende hoy mi corazón. Oh fuego, ven, oh fuego, ven, oh fuego, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria, 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 a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Vamos hermanos, díganle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Que salga de su corazón, que sea espontáneo. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Dios les bendiga, hermano. Vamos a leer el versículo de las ofrendas.
Hebreos 11:4. Todos lo pueden buscar. Ya todos lo tienen. Me confirman con un amén si lo tienen. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermano, en Mateo 23:35, nuestro Señor Jesucristo habla de Abel. Él dice de que Abel el justo, lo cataloga así porque él le ofrecía lo mejor. Esto me da a entender a mí de que, o sea, ¿cómo será que Jesucristo me ve a mí? O sea, ¿qué es lo que yo le ofrezco a Dios? Isaías 58, verso 11 y 12. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Amén. Qué tremenda palabra. La verdad es que salimos aquí el martes a las 7 de la mañana. Antes de 7 nos vimos el partido de la selección en Bosconia. Llegamos ese martes a Valledupar, dormimos ahí. El miércoles salimos para La Guajira, llegamos en la tarde a La Guajira, dormimos en La Guajira. El jueves salimos de La Guajira a Santa Marta, llegamos a Santa Marta, dormimos en Santa Marta. Y el viernes para Barranquilla, dormimos en Barranquilla. Y el sábado dormimos en la casita. Pero el domingo en la mañana acompañé al hermano Jorge Cárdenas y al hermano Erwin Rivas y a su cuñado a Bucaramanga. Y bueno, estuvimos allá y llegamos ayer tarde. Bien, gracias al Señor, viaje feliz. Y todo fue bajo estos dos versículos. Jehová te pastoreará siempre. Y de veras que desde el momento en que amanecimos en Valledupar, ese día una alma se reconcilió con el Señor. La muchacha que nos atendió en el restaurante del hotel se reconcilió con una venezolana con el Señor. Y ahí estaba otro cristiano, y bueno, y así donde quiera que íbamos, llevábamos siempre presente que somos cristianos, hijos del Dios viviente, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Colócate sobre tus pies. Toma tu ofrenda. Y yo hoy mi ofrenda es de gratitud al Señor, de acción de gracia, porque lo que más le indigna a Dios es la ingratitud. Precioso, en esta noche la iglesia y yo estamos delante de ti. Perdónanos, Señor, porque siempre te damos gracias por lo que vemos, mas no te damos gracias por lo que tú haces, que nosotros ni siquiera tenemos razón de eso, ni mucho menos vemos. Pero hoy te queremos dar gracias por lo que veo y por lo que soy ignorante, pero que tú lo has hecho, Señor, a favor nuestro. Por guardar a mi hermano, a mi hermana, por guardarme a mí, por bendecirnos de la manera que nos has bendecido. Señor, hoy ofrendo en gratitud a ti, porque tú dices en tu palabra que tú amas al dador alegre. Yo me quiero sentir hoy amado por ti,
porque tu palabra así lo dice, que tú amas al dador alegre. Ven y acércate, porque Dios ama al dador alegre. Él es el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo está la iglesia en esta noche? Bendecida, gloria a Dios. Bueno, como usted sabe, estamos estudiando el libro de Romanos, estamos en el capítulo 9. La semana pasada adelantamos bastante este capítulo, así que usted ya sabe dónde se va a ubicar. En el libro de Romanos, capítulo 9. Vamos a hacer una oración, mi hermano, antes de ir a la palabra. Quiero que incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres nuestro Padre celestial y eterno. Gracias, amado, porque tú eres el autor de todas las buenas cosas que vienen a nuestra vida, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu palabra, porque ella es verdad y tiene poder sobre nuestra vida. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que en esta noche, Señor, envíes al Espíritu Santo de Dios, a tu Espíritu, para que Él nos predique la palabra que un día Él mismo inspiró, para que el Espíritu Santo la haga entender, para que esta palabra, Señor, sea como la semilla que cae en la buena tierra, que echa raíz abajo y crece y da buen fruto arriba. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, ¿ya están allí? Bueno, gloria a Dios. Romanos capítulo 9. Vamos a ubicarnos desde el versículo 17. Acuérdense que habíamos quedado en el verso 16. Entonces vamos al verso 17 y de allí vamos a partir. Dice la palabra de Dios así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel:
si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén y amén. Bueno, habíamos dicho que algo muy importante que Dios deja ver durante el capítulo, y que lo estamos viendo en estos versículos, es la soberanía que tiene Dios sobre lo que Él ha hecho, o sea, sobre su creación. Y entonces el apóstol Pablo trata, entre todas las palabras que está él allí relatando, trata sobre algo de la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es soberanía? Bueno, yo por aquí traje una definición de soberanía. La palabra soberanía, etimológicamente, proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo, que está sobre todo. Y hay un sinónimo a la palabra latina de soberanía que es principatus o primus inter pares, que significa primero entre pares o el principal. Eso es etimológicamente soberanía. O sea, en sí la palabra soberanía significa aquel que está sobre todo. Ese es nuestro Dios. Dios es soberano, número uno, sobre la creación física o material o natural o como usted le quiera llamar, o visible. Pero Dios también es soberano sobre la creación invisible, o sea, sobre ese mundo que está en medio nuestro también, pero que es imperceptible a nuestros ojos físicos y naturales, o sea, el mundo espiritual. Dios es soberano sobre lo visible y sobre lo invisible. Dios es soberano sobre lo natural y lo sobrenatural. O sea, Dios no está limitado a las leyes naturales, pero tampoco está limitado a lo sobrenatural, porque Él está por encima de todo eso. ¿Sí me aman? Él está por encima de todo. Por eso Él es soberano, porque Él está por encima de todo, de todas las cosas. Y mire que entonces me llama la atención cómo empieza el verso 17 y 18. Desde el verso 17 y el verso 18 habla de un personaje allí. Habla del faraón, haciendo memoria del pueblo cuando estaba en Egipto y era esclavo en Egipto. Entonces resulta que dice aquí el apóstol, dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para hacer que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, vaya conmigo, sin perder ese texto, al libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4, versículo 21. Vamos a leer allí algo. Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4, versículo 21. Amén. Mire lo que dice la palabra. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón
de modo que no dejará ir al pueblo. Tremendo. Es como algo paradójico. ¿Cómo así paradójico? O sea, es como si Dios, entre comillas, se contradijera. O sea, ¿cómo así Dios? No entiendo. Usted me está diciendo que vaya delante del faraón con una orden suya. La orden es: el Dios de Israel, el pueblo que está aquí metido, el que creó los cielos y la tierra, le manda decir que deje ir al pueblo. Esa es la orden: deja ir al pueblo. Pero Dios entonces le está diciendo por ahí derecho a Moisés: mira, ve y dile eso al faraón, dile que yo le mando a decir que deje ir a mi pueblo, pero yo endureceré el corazón del faraón para que no lo deje ir. Entonces es algo como contradictorio. Señor, pero entonces, ¿qué sentido tiene que yo me presente a decirle eso al faraón si tú mismo me estás diciendo que tú le vas a endurecer el corazón para que no nos deje salir? Bueno, por allá entonces el apóstol Pablo, el capítulo 9, está explicando la razón, el motivo del por qué Dios hace eso. Entonces la razón del por qué Dios hace eso es que Dios iba a mostrar en el faraón todo su poder y toda su gloria. Entonces Dios es soberano sobre las cosas, sobre la creación, tiene autoridad y potestad sobre todo, y el apóstol Pablo está diciendo: miren, Él es tan soberano que Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y el que quiere endurecer, endurece, pero endurece el corazón de alguien, como lo hizo con el faraón, es porque en ese Él va a mostrar todo su poder y toda su gloria. Entonces viene allá en el libro de Éxodo, Dios le da a Moisés maravillas, le da poder para hacer señales, para hacer prodigios. Entonces usted ya sabe que el primero es con la vara. Toma la vara, lánzala y se convertía en una serpiente, y cuando la tomaba por la mano se convertía otra vez en la vara. Luego mete tu mano aquí en el seno y la sacaba, era una mano leprosa, y le metía otra vez y ya estaba restaurada. Y esas fueron las señales con las que Dios empezó a usar a Moisés. Y entonces él dice: bueno, Señor, yo voy a obedecer, porque le tocó obedecer aunque no quería, y él fue. Y él empieza a obrar en las señales que Dios le había dado. Y a ver, vamos a ver si usted estudia la palabra. Cuando él empieza a hacer esas señales, ¿qué hizo Faraón? ¿A quién mandó a llamar? A los magos, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los magos? Imitaban las señales que Moisés hacía. Y decía Faraón: mire, esto que usted hace lo hacen mis magos, ese truco tan fácil. Y los magos venían a imitar lo que hacía Moisés, pero siempre lo que hacía Moisés superaba el poder de los magos, de tal manera que la serpiente de Moisés se comió las serpientes del faraón, y eso molestaba a Faraón. Entonces había un propósito en el por qué Dios hacía eso, porque Dios tenía que mostrar su poder, y para que Dios mostrara su poder tenía que endurecerle el corazón a ese hombre. Entonces aquí usted va a entender por qué en muchas ocasiones Dios le endurece el corazón a la gente hacia usted. ¿Usted no ha notado eso? Que hay gente que se endurece hacia usted. De pronto, no sé, se me ocurre, de pronto el patrón, su patrón, su jefe, de un día para acá empezó a ser diferente con usted, a tratarlo diferente, y se volvió un hombre duro hacia usted. ¿Por qué? Y entonces viene la quejadera y viene todo esto contra Dios, de discutir contra Dios. Pero no lo haga, porque es que Dios va a hacer algo allí.
O sea, Dios va a usar ese endurecimiento para Él mostrar su poder. Porque mire, si Moisés hubiera llegado donde el faraón, y entonces Moisés le hubiera dicho, deja ir a mi pueblo, porque así dice Jehová, el Dios de Israel. Y este hombre, o sea, el faraón, si no hubiera tenido un corazón endurecido, al ver las primeras señales, dice, no, yo no me meto con ese Dios. Porque ese Dios es tan poderoso que le da vida a algo inerte, a un pedazo de vara que no tiene vida, y es tan poderoso que le da vida y lo convierte en un animal. Yo no me meto con ese Dios. Mejor dicho, vea, llévese a todito el mundo. Y hoy usted no tendría ni conocimiento del poder tan grande de ese Dios, que es tan grande que abrió un mar para sacar a ese pueblo. Entonces no estaríamos hablando de ese poder tan grande. Escuche esto, no conoceríamos que Dios tiene tal capacidad. No tendríamos argumentos quizá para orar en algunas ocasiones. Porque cuántas veces cuando oramos decimos, Señor, y así como abriste el mar, tú abrirás, Señor, el mar de mis problemas. Y así sucesivamente. ¿Cierto que sí? Y cogemos como referencia los milagros de Dios en Moisés. Y Señor, y así como iba la nube y la columna de fuego, Señor, así estarás conmigo. Y así oramos nosotros. Pero si no hubiese habido un faraón con un corazón duro, no hubieran existido esas maravillas. Entonces Dios permite estas cosas porque Él está a punto de glorificarse. Entonces Dios ha permitido que ciertas personas quizá endurezcan su corazón hacia ti. Y tú dices, Señor, ¿pero por qué? Y yo que le iba a decir que me hiciera un préstamo. ¿Cierto? Y yo que, Señor, era la única opción que yo tenía para que me prestara, porque es que voy a levantar mi casa o voy a hacer esto, Señor, y nadie más tenía aquí en la mente para pedirle prestado, y ahora, mira, se ha endurecido conmigo. Ahora yo cómo le voy a pedir prestado. Entonces Dios endurece ese corazón porque Dios te sorprenderá por otro lado, y aún con cosas mejores y mayores de las que ese hombre hubiera podido darte. Entonces, bueno, entonces sabemos aquí que Dios es soberano. Eso es lo que nos quiere aquí enseñar la palabra. Que Dios es soberano. O sea, que Dios definitivamente está en control de todas las cosas. Eso significa que Dios es tan soberano y tan poderoso que Él no pierde el control de nada, absolutamente de nada. Está en control de todo lo que se mueve y ocurre alrededor tuyo por la soberanía que tiene Dios. Es tan soberano que el mismo Satanás, siendo el príncipe de este mundo, porque lo dijo Jesucristo, ¿cierto? Él es el príncipe de este mundo. El mismo Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, tiene que rendirle cuentas a él y pedirle autorización para tocar a alguno de los hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces, el mejor ejemplo usted lo va a encontrar en el libro de Job, capítulo 1. Ahí usted lo va a encontrar. Y se presentaron delante de Dios todo el ejército celestial, todos sus hijos. Pero había un colado, yo no sé si colado, pero ahí estaba él. Y vino Satanás y Dios le dijo, bueno, ¿y tú de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Y él le dice, yo me dedico a recorrer la tierra. O sea, el campo de batalla del diablo es la tierra. ¿Cierto que sí? Y yo me dedico a andar por ahí.
Y Dios le dice, ay, ¿cómo así? Venga, ¿no ha considerado a mi siervo Job un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo entonces, usted ya sabe, claro, pues cómo no va a ser justo, cómo no va a ser bueno, cómo no va a ser recto, si tú le has cercado todo lo que tiene. Pero quita la mano de sus posesiones, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Pero ¿quién dio la autorización? Dios. Dios le dijo, bueno, yo te autorizo y quítale lo que tiene. Entonces, Dios es soberano aún sobre las fuerzas del mal y de las tinieblas. Por eso usted no tiene que tenerle miedo a los demonios. Usted no le tiene que tener miedo al diablo, no señor. Porque Él está sometido a la voluntad y al poder del Dios Todopoderoso. Por su soberanía. Viene entonces Jesucristo y encontró a Pedro. Y le dice, Pedro, venga, yo le digo una cosa. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿A quién vino Satanás a pedirle permiso? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún el mismo diablo reconocía que Jesucristo es soberano sobre todas las cosas. Por eso cuando él decía a la tormenta, calla, la tormenta tenía que callar. Soberano sobre la creación. De Satanás me vino a decir, Pedro, me vino a pedir permiso que él que te quiere tocar a ti. Ya me imagino a Pedro, no, pues ya Jesús le dijo que no. Es el Señor, no va a dejar que me toque este cabezón, ¿cierto? Pedro, ¿y cómo te parece que el diablo vino ahora y dice que vea, déjeme tocar a Pedro? Vea, Señor, déjeme tocar a Pedro, déjeme tocar a Pedro. Y Pedro entre sí, no, Jesús le dijo que no, ¿cierto? Pero Jesús le dijo, Pedro, ven para acá, y le tocó el hombro. Pero yo he rogado que no te falte la fe, porque te va a tocar, y muy duro. Y entonces Pedro empieza, después de que Cristo es crucificado, una serie de pruebas. La primera fue negar a su maestro. Yo creo que eso fue la prueba más grande y terrible que Pedro tuvo que enfrentar, negar a su maestro. Eso fue lo peor, lo más terrible que Pedro enfrentó, negar a su Señor, porque los azotes pasaban, las cárceles pasaban, pero negar al Creador, al Hijo de Dios, al autor de la fe, a la persona que te ama con amor eterno, eso tiene que ser algo muy trágico. Esa fue la prueba más terrible que pasó Pedro, negar a su maestro. Pero ya el Señor le había dicho, el diablo te va a zarandear, porque yo le dije que te zarandeara. Pero también muchas veces viene el enemigo a pedir permiso. Señor, déjame zarandear a Carlitos, déjame zarandear a Dieguito. Y Dios le dice, no Señor, no me los tocas. Y no los puede tocar. Soberano. Entonces, escuche en Romanos capítulo 9, verso 19, mire que sigue hablando de esta parte, de que Dios es soberano. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, nadie resiste a la voluntad de Dios, obviamente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Escuche esto, deje hasta allí por ahora. Está hablando nuevamente, o sea, el apóstol Pablo ahora se ha centrado en esa característica o en esa facultad que tiene Dios. Recuerde que Dios tiene una gran lista de facultades, ¿cierto?
que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es inmutable, que significa que Dios no cambia. Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo. Todo esto son atributos que tiene Dios. Yo creo que una vez les hablé de los atributos de Dios. Es una lista impresionante de todos los atributos que Dios tiene. Y están divididos en atributos comunicables y en atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos atributos que un ser humano también puede tener. Por ejemplo, Dios es amor, en ti también hay amor. Dios es gozo, en ti también hay gozo. Dios es paz, en ti también hay paz. Atributos comunicables que tú fácilmente puedes comprender. Y los atributos incomunicables son aquellos que solamente residen en el Creador. Dios es omnipotente, nadie más es omnipotente. Dios es omnipresente, nadie más es omnipresente, ni el diablo. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él tiene que tener una red de demonios que comisiona para que hagan algunas cosas que él manda hacer. Pero él no es omnipresente, solo Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, quiere decir que él es la misma sabiduría y el mismo conocimiento. Nadie más tiene esa característica. Dios es inmutable. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. O sea, nunca cambia. Él es el único ser inmutable. Todo lo demás es cambiable, maleable, según el tiempo, la cultura, la situación. Si hoy tengo en la nevera comida, entonces yo estoy alegre, pero si mañana no hay comida, yo estoy triste. Pero Dios no, Él no cambia. Usted dice una cosa hoy, mañana dice otra, pero Dios lo que dice lo hace, sin importar nada. Él es inmutable. Dios es fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 13. Aunque ustedes fueran infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es más, ese es el mayor atributo de Dios, la fidelidad. La fidelidad. Entonces, esos son algunos atributos que Dios tiene. Y a todos esos atributos le añadimos entonces que Dios es soberano. Amén. Soberano. O sea, Él está por encima de todas las cosas. Y el apóstol Pablo está diciendo, si ya has entendido que Dios es soberano, no alterques con Él. No alterques con Él. O sea, en nuestras palabras, no le discutas, no le pelees. ¿O acaso dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho un vaso y no otra cosa? No. ¿Por qué me hiciste de esta forma y no de otra forma? No. Entonces aquí el apóstol Pablo usa una figura literaria y nos compara a nosotros con el barro y al Padre con el alfarero. Usted y yo somos barro, Dios es el alfarero. Y entonces se mete aquí y nos compara con unos vasos, ¿cierto? Y dice que hay unos vasos de honra y otros vasos de deshonra. Vamos a ejemplificar esa parte. Un vaso de honra puede ser un recipiente donde se cocine una exquisita comida. Qué rico, ¿cierto que sí? Es un vaso de honra. O sea, sirve para algo muy bueno, muy exquisito. Usted entra a la cocina y va a ser el primer recipiente
que usted va a ir a buscar y lo va a cuidar y lo va a lavar bien y todo eso para que no se dañe, para que no se quiebre, para que no se pele, porque es que es muy útil un vaso de honra o una vasija de honra. Y una vasija de deshonra es la letrina, el sanitario, una vaselilla que guarda debajo de la cama. Y si le dicen a usted esta noche, ¿usted qué quiere ser? ¿La olla de la cocina o el que se guarda debajo de la cama? La olla. Todos vamos a decir la olla. La olla, claro, la olla. Pero entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, tanto el vaso de honra como el vaso de deshonra son útiles. Son útiles. ¿Sí o no? Uno le ayuda para algo exquisito, pero el otro en una emergencia. ¿Sí o no? O sea que aunque el vaso de deshonra digas que yo no quiero esto, él también es útil. Quiere decir que lo que a nosotros nos debe importar no es figurar, no es que yo quiero ser así y que Dios haga conmigo así, porque eso es bonito, porque es que a ese es el que más llaman, porque es que es el que más miran. No. ¿Qué entonces es lo que quiere Dios? Que confiemos en su soberanía, sabiendo que lo que Él disponga de mí va a ser útil para el cuerpo de Cristo, para la iglesia y para el mundo. O sea, es una invitación a confiar en esa soberanía de nuestro Dios. A confiar que Él sabe lo que está obrando en nuestra vida. Amén. Señor, pero es que yo quiero cantar como Carlos. Carlos canta muy bacano, Señor. Y Dios te dice, no, yo te necesito aquí barriendo y trapeando. Ay, Señor, yo quiero estar allá. Pero es que yo necesito que primero estés aquí. Entonces no alterques con Dios. Sométete a Dios, confiando que Él está en control de todas las cosas. Y que si Él te pone aquí es porque tú vas a ser útil en eso que te ha puesto a hacer. Ya Dios verá si el día de mañana vuelve y coge tu vida, ese alfarero, y hace otra cosa diferente y mucho mejor. Entonces aquí habemos vasos, y sé que todos vasos de honra en el nombre de Jesús. Pero es Dios hablándonos y diciéndonos, no discuta con lo que yo quiero hacer con usted, solamente confíe y sométase. Y hay algo muy curioso que estuve viendo por allí, y es que ustedes han visto que hay gente que colecciona cosas que vienen con defectos de fábrica. Por ejemplo, sacan un lote de 1000 botellas de Coca-Cola y por alguna cosa una sale con un defecto, con el pico retorcido o girada así, o algo raro le sale. Y entre todas esas 1000, ella es la única diferente. Y aunque parezca loco, porque yo vi eso y eso me pareció algo como loco, yo nunca haría eso, pero no quiere decir que otro no lo haga, ¿no? Aunque parezca loco, hay gente que se dedica a buscar esos objetos. Objetos que salen de fábrica con defectos. Y ellos lo coleccionan porque ellos dicen, no, este objeto es único en el mundo. De hecho, por ahí vi que hace unos años salió un billete de 50.000 original de la imprenta, pero sin
y la cara del personaje que estaba ahí. O sea, no sé qué pasó en el proceso, hubo un error y no salió, pero era original, valía. Y aunque valía 50.000, lo compraron en un poco de plata, porque tenía esa característica. Entonces igual va a pasar con los vasos, que está hablando el apóstol Pablo. Los vasos de honra y los vasos de deshonra. Entre todos esos vasos, Dios en su soberanía permitirá que uno salga diferente y especial. Ustedes saben qué pasa cuando el alfarero hace un lote de réplicas de unas vasijas y una le queda especial, aunque la hizo igual que las demás y los mismos materiales y todo, pero le salió diferente. ¿Sabe qué hace el alfarero? Él coge esa vasija y la guarda en una bodega, la mete por allá en una bodega, las demás las pone en un estante y viene la gente y las compra, se las lleva, hasta que un día viene alguien buscando algo diferente y él se acuerda de que tiene una vasija única y va y se mete allá en la bodega y la saca y la vende por un precio mucho más alto que las demás vasijas. Yo llamo a esas vasijas, no lo dice Pablo, lo dice Mauricio, yo llamo a esas vasijas especiales. Probablemente usted está diciendo: Señor, ¿cuánto tiempo en el anonimato? Y nadie me mira, y nadie me toma en cuenta, y nadie sabe que yo existo. Señor, ¿hasta cuándo voy a esperar? Señor, yo quiero servirte, Padre, y yo hago todo lo que ponen en la iglesia. Y me meto en todos los estudios y hago una cosa y la otra porque yo te quiero servir, pero todavía no me tienen en cuenta. ¿Sabe qué pasa? Es que usted muy probablemente sea una vasija especial. Dios está esperando el momento para sacarte a la luz. Serás mucho, pero mucho más valioso, valiosa para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la humanidad. Amén. Y si no, mire los anales de la historia, que están llenos de gente así, gente que no encajaba en nada y se metían en una cosa y no, y se metían en otra y tampoco, y intentaban por aquí y nada. Nadie sabía de esos, nadie, no encajaban en nada. Pero un día alguien vino y lo descubrió y dijo: este yo sé para qué sirve, este va a ser un gran basquetbolista. Y lo metió por allá en el equipo y se convirtió en un gran jugador de la NBA, el mayor de los jugadores de la NBA, con 2 metros 2, Michael Jordan. Le habían echado un poco de deportes que él se había metido y no encajaba en nada y no figuraba en nada, hasta que vino un cazatalentos, un hombre que sabe distinguir a los deportistas, y dijo: no, es que este muchacho sirve para esto, y lo metió ahí y ahí atinó. Y se convirtió en el mejor jugador de la historia de la NBA. Tiene un registro y un salto que duró más de 2 segundos en el aire. Ese hombre se lo llevó la NASA, si no sabía, y lo estudió porque eso es imposible, durar tanto tiempo en un salto, pero él lo duró. Hasta en la NASA estuvo allá haciéndole estudios. Y no era tan alto, 2 metros 2. No, pero es que esos son más altos. Usted dice 2 metros 2 y no era alto. No, no era tan alto. No era tan alto. Los jugadores de la NBA son más altos. ¿Sí? 2 metros 2, Michael Jordan. Y así va a encontrar usted un poco de gente en el anonimato. No encajaban en nada, no figuraban en nada, hasta aguantaron hambre, hasta que llegó alguien y lo descubrió y lo puso en el lugar donde él tenía que estar. Y allí brilló, allí echó raíz, creció y dio frutos.
Entonces, son tipos de vasos. Pero todo eso reside ¿en dónde? En la potestad de Dios. Aún el mismo Jesús habla de la potestad de Dios. Vienen los discípulos y le hacen una pregunta. Le dicen: Señor, venga, usted nos ha hablado de que vienen señales que van a acabar pues con todo esto antes de que venga el fin, pero no nos dijo cuándo es eso. ¿Cuándo es eso? Y le hacen esa pregunta al maestro: dinos cuándo. ¿Cuándo será la restauración de Israel? ¿Y cuándo vendrá el fin de los tiempos? ¿Y cuándo ocurrirán todas esas cosas? ¿Y qué les responde Jesús? Ustedes no lo pueden saber, porque eso está en la sola potestad del Padre. Soberanía de Dios. Eso está en la potestad de Dios. Ni siquiera Jesús se metió allí, respetando la potestad de su Padre Celestial, soberanía del Padre. Entonces miren lo tremendo por donde se mete el apóstol Pablo. Pero mire que dice el verso 22, también me llama la atención. En adelante dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, escucha lo que sigue diciendo, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ojo con eso. Quiere decir que Dios también preparó otro tipo de vasos. Preparó vasos de honra, preparó vasos de deshonra, pero también preparó vasos de ira. ¿Cierto que sí? ¿Y para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué iba a hacer con esos vasos Dios? Iba a destruir todo. Ahí íbamos incluidos nosotros. ¿Cierto? Y por allá en el libro del Apocalipsis, si no estoy mal, creo que es en el capítulo 16, habla de las copas, ¿de qué? De la ira de Dios. Y entonces habían como que unos 7 ángeles, y a uno le dijo Dios: ve y derrama mi copa en el sol. Y se le dio el sol que calentase 7 veces más de lo normal, de modo que los hombres se quemaban. Y al otro le dijo: ve y echa esta copa de ira en el mar y en las aguas, y las aguas del mar se convirtieron en sangre. Y al otro: ve y echa esta copa sobre la raza humana, y vinieron úlceras, llagas a las personas. Las copas de la ira, los vasos de la ira. O sea que Dios también preparó vasos de ira para la destrucción de este mundo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que él ha tenido, diga conmigo, paciencia. Ahí está escrito, ¿cierto? Porque él es Dios, o sea, soberano. Entonces él dice: yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Vamos a ver si aquí puedo ubicar un texto donde creo que yo lo leí. Vaya Isaías 48, por favor, un momentico. Isaías 48, verso 9 y verso 10. Cuando esté ahí, dice amén. Gloria a Dios. Isaías 48, versículo 9 y verso 10. Mira lo que dice: por amor de mi nombre, o sea, por amor de él, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré. ¿Para qué? Para no destruirte. He aquí que te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Mira lo que dice el profeta, lo que dice Dios allí. Dice que por amor de él va a diferir su ira.
para que usted y yo no seamos destruidos. O sea, Él tiene una copa llamada la copa de la ira, o vaso de la ira. Pablo dice, vaso de ira. Juan en el Apocalipsis dice, copa de ira. Es lo mismo. Y tiene la misma función, no hay otra función, destruir. Y dice Dios, aquí tengo la copa. Todos los días la raza humana le echa una gotica a esa copa, ¿cierto? O sea, todos los días esa copa está llenándose por los homicidios, por las violaciones, por los robos, por las mentiras, por los hurtos, por las masacres, por las injusticias. Y ¡tum! Llega la gota, y va llenando, y va llenando. Y Dios la tiene en su mano porque Él es Dios, es soberano. Y Él, ni siquiera los ángeles saben cuándo Él va a mandar lo que dice la Escritura sobre la tierra. Ni siquiera los ángeles saben cuándo vendrá el Señor Jesús. A Dios se le puede ocurrir decir, vaya hoy, vaya mañana, ¿cierto? Él es Dios. Nadie sabe. Entonces Dios tiene la copa y dice, yo la puedo derramar, porque yo soy Dios. Y nadie puede altercar conmigo. Soy el Señor de señores, soberano de la creación. Pero Isaías dice, por amor de su nombre, Él va a diferir su ira para que no seamos destruidos. ¿Qué es diferir? Postergar. No es que no vaya a hacerlo, porque entonces invalidaría lo que dice Apocalipsis. Lo va a hacer. Pero ¿qué dice Isaías? Él la difiere. O sea, la posterga. Él la posterga. ¿Cierto? La posterga. Pero también diferir tiene que ver con pagar por poquitos, diferido, ¿cierto? Pagar por poquitos. Entonces viene el verso 10 de Isaías y dice, te voy a purificar, pero no como a plata, sino como a oro. ¿En qué? En horno de aflicción. Quiere decir que muchas de las cosas por las que Dios nos permite pasar, que nos afligen, aunque parezca algo raro y contradictorio, Él lo hace por amor. Él dice, es que yo te estoy postergando las cosas, ¿cierto? Es mejor que yo te las cobre así de a poquitos y no de una. Entonces Él nos mete en un horno, pero eso tiene un propósito, y es que el oro tiene que ser purificado con el fuego. No hay otra forma de purificar el oro, con el fuego, solamente con el fuego. Y cuando el oro es sometido al calor del fuego, él se vuelve maleable, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el joyero puede hacer cualquier cosa con él, cualquier tipo de joya. Entonces, cuando Dios nos mete en ese horno, es porque nos va a purificar y nos va a moldear en la forma que Él quiere. Como el alfarero lo hace con el barro y hace unos vasos de honra y otros de deshonra. Lo mismo. Amén. Pero vuelvo y digo, todo eso vuelve y recae en esta facultad que tiene Dios sobre su creación, en que Él es soberano. Yo voy a ir resumiendo porque si no alcanzamos. Y luego Pablo se mete con el pueblo gentil, o sea, con el pueblo no judío. Todo aquel que no sea judío es considerado como gentil, no porque sea buena gente, sino que era un término que se le daba a los que no eran judíos. Gentil, que en sí significa pagano, pero usted y yo no somos paganos, gracias a Dios. Pero eso en sí es lo que significa gentil, como pagano. Entonces escuche esto. Resulta que entonces dice, por eso Isaías profetizó, y por eso Oseas también profetizó, que Dios llamaría a un pueblo que no había conocido de Él. ¿Sí? Ese pueblo somos nosotros. Y entonces Él está diciendo, porque es que Él del que quiere tiene misericordia. Por eso usted y yo tenemos que sentirnos muy bendecidos,
porque Dios en su soberanía tuvo misericordia de nosotros, porque no éramos pueblo escogido de Dios, pero a Dios le plació de que usted y yo fuéramos pueblo de Él, hijos de Dios, y Él hoy dice, ellos también son mis hijos. Tremendo es. Ojo, que ahí de ese verso, lo leo porque ya vamos a terminar, pero lo voy a leer para explicar algo. El verso 25. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, hablando de nosotros. Usted sabe que ese versículo fue crucial para que se levantara una iglesia muy poderosa. Es una secta, pero muy poderosa. La iglesia mormona. De ese versículo. Porque Joseph Smith, o José Smith, dice en su libro de Mormón, de los santos de los últimos días, que se le apareció un ángel llamado Moroni y que Jesús lo reprenda en esta hora, que es un demonio, y le dio un nuevo evangelio, cuando por allá en Gálatas, creo que es en el capítulo 3, dice, ni porque un ángel te venga con un evangelio nuevo, tú lo vas a aceptar. Lo que le pasó a él. Entonces dice, Joseph Smith, dice que Cristo vino a América. Eso está en el libro del Mormón. Dice que vino a América cuando Él resucita de entre los muertos. Dice que en esa resurrección Él vino a América. Y se le apareció a muchas tribus que habían en esa época. A los mayas, a los aztecas, a los chipchas y a todo ese poco de gente. Como el Mesías, como el Salvador. ¿Y sabe en dónde se apoya Él? En ese texto. Porque dice que Él llamaría pueblo a un pueblo que no era suyo. Entonces dice, no, ese es el texto y eso se cumplió porque Jesús fue a América y todo eso. Entonces imagínense, de una malinterpretación de la palabra surgió una iglesia tan grande. Es muy grande y muy poderosa. De hecho, el estado de Utah, en los Estados Unidos, es de los mormones. Las más grandes empresas de Utah son de los mormones. Las iglesias más grandes son de los mormones. ¿Sí? Todo nació por ahí, pero con una mentira. Con una mentira, porque ni porque un ángel venga y le diga, hijo, te tengo un nuevo evangelio que te manda Jesucristo. No, Señor, eso es mentira del diablo. Así de sencillo. Amén. Entonces, de allí se desprendió todo esto que hoy se conoce como la iglesia de los mormones, de los santos de los últimos días. Qué nombre tan largo que le metieron a esa iglesia. Pero así se llama, de ese texto. Entonces, eso es mentira. De hecho, si eso hubiese sido verdad, habrían registros históricos en las pirámides de Egipto, no, de los mayas, en todas esas ruinas aztecas, en todo eso que han dejado los indios marcados en piedra. Ahí hablarían de eso, pero ni por ahí. Eso es mentira. Entonces quería pues decirle eso para que usted también lo supiera. Vamos a dejar hasta allí. Entonces quiero que, a manera de conclusión, nosotros somos producto de la soberanía de Dios, porque nosotros éramos ese pueblo que no era su pueblo, y hoy somos su pueblo. Llamaré amada a la que no era amada. Nosotros, soberanía de Dios. Así que no desconfiemos de nuestro Dios. Como dice el dicho popular, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él está por encima de todo. Eso significa soberano. Y está por encima de tu situación, de tus congojas, de tus adversidades, de tus problemas.
por encima de todo eso está Dios. Como alguien le escuché decir, arriba de las nubes, el cielo sigue siendo azul. Amén. Póngase de pie. Aunque usted vea el día gris, hay algo azul encima de ese cielo gris. Siempre Dios va a estar por encima de todo. Yo quiero que, bueno, en esta noche oremos a Dios y le digamos a Dios que confiamos plenamente en Él, que estamos confiados en que, como dice la Escritura, su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Amén. Que si Él quiere hacer con nosotros un vaso de honra, que lo haga. Y si de deshonra, pues que lo haga, ¿cierto? Pero yo creo que delante de mí hay vasos de honra y hay vasos especiales. Padre, levante sus manos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra, Señor, nos edifica. Tu palabra es alimento para el alma y para el espíritu. Tu palabra nos alienta, Señor, para seguir hacia adelante. Tu palabra, como dice la Escritura, es verdad. Hoy creemos en esa palabra verdadera, Señor. Confiamos en tu soberanía. Eres soberano sobre nuestra vida y eres soberano sobre todas las cosas que de alguna manera han venido, Señor, a nosotros. Estás por encima de las dificultades, estás por encima de los problemas, tú estás por encima de la adversidad, tú estás por encima de la enfermedad, tú estás por encima de la deuda, porque tú eres soberano. Y hoy, Señor, yo clamo al Dios soberano para que en su inmensa soberanía Él extienda su mano y pueda socorrerme, y pueda ayudarme, y pueda bendecirme, y pueda bendecir a mis hermanos, y bendecir a sus familias, y bendecir todo aquello que los rodea, todo lo que emprendan, todo lo que hagan, todo lo que quieran, Señor, proyectarse a hacer. Bendícenos, Padre. Señor, gracias, porque un día, Señor, te plació tener misericordia de nosotros, porque como dice el apóstol Pablo, tú tienes misericordia del que tú quieras tener misericordia. Gracias, Señor, porque de mí quisiste tener misericordia. Padre, gracias te damos. Bendito seas, Señor. Amado, ahora yo oro por mis hermanos, para que los guardes y los bendigas, para que los lleves a sus hogares con bien, con tu paz, para que los visites en la noche mientras duermen, Señor, para que el día de mañana sea mejor que el día que tuvieron hoy, y para que los sorprendas, oh Dios, con cosas tremendas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Shalom. Bendiga